Bueno, gente, bienvenidos una vez más a Brother Habla Claro, tu podcast de desarrollo personal. Hoy tenemos un invitado especial llamado José Arroyo. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante que probablemente muchos de ustedes han escuchado. Así que, bienvenido, José. Gracias, Bruno. Gracias, gente, por tenernos aquí. José, tú sabes el temita que vamos a estar hablando, pero Claro. antes de empezar te pregunto, ¿estás ready para hablar claro? Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. ¿Qué es eso del espiritismo? Bueno, te puedo dar la definición textual, la definición literal, o te puedo dar una definición muy subjetiva basada en la experiencia y lo que hemos vivido. Dame las dos. Las dos. Ok. La definición de texto se encuentra en uno de los libros que publicó el fundador del espiritismo, porque el espiritismo tiene fundador. Y el título del libro es ¿Qué es el espiritismo? Y él define el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, partiendo de la premisa que espíritus somos todos. Así que lo que está diciendo es que es la ciencia que estudia la naturaleza humana. Esa es la definición de texto. Me pediste las dos. Ok. Ok, la personal. Ciertamente el espiritismo tiene un componente científico. El espiritismo es una ciencia que tiene un método de estudio que es a través de la observación, comparación y recopilación de datos, pero también tiene un componente filosófico. Se convierte lo que estudiamos en algo que tiene que ver conmigo y con mi pensar sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre los seres humanos y nuestra interacción con la naturaleza. Pero también tiene otro componente y es que de ese estudio filosófico se derivan unas consecuencias éticas, unas consecuencias morales, unas consecuencias sociológicas. En otras palabras, Bruno, es como decir, quiero entender esto y una vez yo entiendo eso, ¿para qué me sirve haberlo entendido? Y vamos ahora a la tercera parte. Una vez yo entiendo para qué me sirve eso que ya entendí que es, cómo eso le sirve a otros también y cómo me sirve para que la vida en conjunto, la vida en sociedad, la vida comunitaria sea más placentera, más llevadera, más armoniosa o más feliz. Para mí eso es el espiritismo. Interesante. Hay dos cositas que dijiste. Dijiste es una ciencia. Ujú. Dijiste que también tiene su filosofía. Correcto. O sea, el espiritismo es una religión, es una ciencia, es una filosofía. ¿Cómo la gente podría entenderla? ¿De diferentes formas o Claro, claro. Pues mira, el espiritismo, desde ahora dejamos claro, y eso es importante, ¿verdad? Que todos lo sepamos, el espiritismo no es una religión. Y hay una manera fácil de saberlo. Generalmente, y déjame saber si estás de acuerdo conmigo o si lo ves así. Las religiones tienen una figura principal que generalmente se le adjudica divinidad o un poder sobrenatural. sí? Sí, el espiritismo no lo tiene. La Pero creen religión, en uno. pero vamos ahora a hablar de cuál es el concepto espírita. Las religiones tienen libros sagrados, literatura sagrada, literatura incuestionable incluso. Sí, el espiritismo no tiene. Las religiones tienen personas que viven a base de la fe, de la creencia o de mantener esas ideas. Sí, el espiritismo no los tiene. Así que si seguimos haciendo la comparación de lo que tienen generalmente las iglesias, las religiones, los templos y todo esto, el espiritismo carece de eso. Así que por simple comparación ya uno puede decir el espiritismo no es una religión. No es una religión. Correcto. En cuanto a ciencia, muchas Ah, personas podrían ser escépticos en eso porque dicen, "Mira, yo tengo un bachillerato en ciencia, yo tengo un doctorado en ciencia y cómo tú me vas a decir que el espiritismo, que es esto de espíritu, es una ciencia". muy bien, muy bien. Porque entonces tenemos que buscar qué significa ciencia. De lo que estás hablando y lo que se nos enseña en las universidades son ciencias duras. Generalmente, ¿verdad? Estamos hablando de física, química, biología y sus derivadas a la misma vez. Sin embargo, tal vez te sorprendería y le sorprendería a muchas personas saber que los estudios hacia la psiquis, hacia lo psíquico, los estudios de ciencias de la frontera,
están actualmente en varias universidades siendo enfatizados por varias personas de renombre en la academia en distintos lugares del mundo. Algo que comenzó ya en el siglo XIX. Incluso te digo más, y esto es por citar solo uno. Muchas personas estudian psicología, muchas personas estudian psiquiatría y saben quién es William James. William James es el padre de la psicología estadounidense. William James fue un investigador psíquico también. William James fue fundador de la Asociación de Estudios Psíquicos en los Estados Unidos. William James fue una persona que se rodeaba de mediums y de psíquicos para estudiar la psiquis humana, no solo el comportamiento. Por eso él era psicólogo, pero también era un investigador de los psíquicos, porque efectivamente es parte de los estudios que hacen, no todos los científicos, pero personas que se interesan en conocer sobre eso. Y esa es la diferencia, Bruno, que eh, tristemente los estudios psíquicos, eh, digo, tengo que corregir, no tristemente, pero los estudios psíquicos no son algo rentable, no generan negocio. Sin embargo, no dejan de ser ciertos y no dejan de ser una realidad. Nuestro concepto de ciencia debe incluir lo que significa ciencia. Ciencia es conocimiento. Conocimiento. Así que en la medida en que uno especializa el conocimiento, a veces entonces se cierra a otras áreas del conocimiento. Y una persona, por darte un ejemplo, una persona que estudia neurofisiología puede conocer muy bien el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, pero no necesariamente de la conducta. Eso significa que la conducta no puede tener una base fisiológica y viceversa, que la conducta incida en lo fisiológico. Pues sabemos que Interesante, sí, ¿verdad? es interesante. Y lo que pasa es que para muchas personas, pues como tú dijiste, las ciencias duras, ciencia, biología, química, física, pues como son empíricas, que son como que puedes repetir estos pasos en China o en Japón y se supone que el resultado sea el mismo, pues a veces pensamos como que esa es la única ciencia, pero hay otras cosas que no necesariamente se pueden demostrar empíricamente, como tal vez esto de lo psíquico o de los espíritus, etcétera, pero no dejan de ser ciencia también. O que esto es lo que encuentran muchos científicos que vienen de distintas materias a estudiar las ciencias psíquicas o adaptan la metodología. Porque mira qué interesante, ¿cuántos gramos pesa la depresión? No puedes usar la misma medida que utilizas en química, pero la depresión es un hecho, existe. ¿Se puede medir sus efectos? Por supuesto, por eso es un diagnóstico. Y así sucesivamente ocurre con muchísimas otras cosas que lo que traes de las ciencias duras no puede ser una camisa de fuerza. De hecho, lo que estoy planteando no es planteamiento mío, es planteamiento de muchísimos científicos que rompen con paradigmas, comenzando con Lakatos, por ejemplo, en donde hay que ir a la esencia de la ciencia. Y el propósito no es restringir, es buscar comprender y por consiguiente lo científico no puede ser prejuiciado, no puede ya establecer un no existe. ¿Tú sabes lo que Ujú. le digo a las personas? Los espiritistas somos reencarnacionistas. Hay personas que dicen, no, la reencarnación no existe. Y lo que yo siempre les pregunto es, ¿cuál es la evidencia? Porque yo te puedo presentar evidencia a favor de la reencarnación, pero ¿cuál es la evidencia en contra? Entonces, No hay. no hay. Lo que hay es prejuicio, prejuicio. Ya yo llegué al final sin conocer los hechos. Exacto, ¿no? Y ni siquiera son personas que han investigado, han leído sobre los temas y te dicen, mira, te estuve estudiando y de verdad a mí me parece que no existe. No, son personas que ya pues le enseñaron otras creencias y ya descartan la otra sin ni siquiera estudiarla. Este, ese tema de reencarnación es interesante, ahorita vamos a Sí, seguro. por ahí. Eh, Tú sabes que muchas veces los medium y todo esto de lo que son espíritas, muchas veces le llaman charlatanes, que son unos charlatanes, que esto, que lo otro. Si el espiritismo se trata de charlatanería, ¿por qué tú mencionaste ahorita que personas de renombre, ¿verdad? Han sido parte de lo que es el espiritismo y han estudiado Correcto. estos fenómenos. Pues mira, tal vez un ejemplo, siguiendo la misma línea de pensamiento que hace un rato, tal vez un ejemplo lo podemos utilizar con las mismas ciencias. Hace unos años hubo una gran revolución
y un gran revuelo internacional porque un científico chino dijo que había logrado una clonación humana, cosa que al día de hoy, según los estándares que existen, es antiético y está prohibido, internacionalmente acordado. Y así como él, y no estoy adjudicando que sea cierto o no, ¿verdad? Pero creó una gran controversia internacional. Que sea cierto o no, pues eso se probará eventualmente. Pero así como él, muchos científicos a través de la historia han sido charlatanes porque han dicho que han logrado unos descubrimientos o unos avances y no han sido ciertos. El espiritismo tiene la gran ventaja y la gran dicha de que, volvemos a lo hablado hace un momento, como nadie vive de esto, o sea, el espiritismo no es una profesión, no es una religión, no es una iglesia, no se busca que las personas remuneren a alguien que se diga espírita. Eso de hecho atenta contra la ética espírita. El espiritista no vive ni genera dinero de su actividad espírita. El espírita vive para servir. Así que es todo lo contrario. Por consiguiente, cuando hay charlatanes, no pueden ser espiritistas. Es así de sencillo. Ese ese no sería espiritista. No sería espiritista. Ciertamente hay charlatanes, de hecho, valga la aclaración, no podemos negarlo. Hay personas que efectivamente hacen creer a otros que hay un psiquismo o que hay una comunicación con un espíritu o que hay una aparición o que grabaron algo y todo eso Sí. es simulado. Hay personas genuinas y hay personas que son charlatanes, pero lo que vas a notar en común entre los charlatanes es que o se remuneran o buscan reconocimiento para vender más libros, para vender más cursos, para vender algo, porque se están remunerando. Como en todo, sí. Hay gente que son auténticos y hay otros que no. Claro, Pero claro. entonces, si no hay remuneración, no hay dinero, entonces tú no cobras por leer las cartas ni por leer la bola de cristal o algo así. No, porque las únicas cartas que yo leo es las que me escriben las personas que quieren hablar conmigo, si no me escriben por email. También me pueden escribir por email y yo leo el email, pero realmente el espiritismo tampoco, y eso lo aprovecho para hacer otra aclaración, el espiritismo no tiene formas. ¿Qué quiero decir con eso? En el espiritismo no hay tal cosa como leer las cartas, la bola de cristal, leer el aura, la astrología, Chakra, los chakras, la numerología. Todo eso existe, pero pertenece a otras formas de pensamiento que no tienen que ver con espiritismo. ni se visten de blanco, sí. No, yo lo único que tengo blanco son las medias y es porque son las que combinaban con la suela del zapato, pero en realidad no, porque no es necesario. Mira, generalmente, Bruno, las vestimentas y los símbolos, vamos a hablar también de los símbolos. Las vestimentas son para poder dar un mensaje. Por ejemplo, vestirse de blanco, Pureza. estamos culturalmente habituados a que esté asociado con pureza. Para el espiritista, la pureza se lleva en la conducta, se lleva en la genuinidad, se lleva en la cotidianidad. La pureza no es algo disimulado para mostrárselo a los demás y después no serlo. La pureza es una aspiración y el espírita se esfuerza por mostrarlo, por convertirlo en su día a día. En el caso de los símbolos, mira, los símbolos, todos los que hayan en el mundo, realmente no son otras cosas que ideas expresadas a través de líneas, a través de formas. Y el espiritismo es una filosofía directa. No tiene nada que esconder detrás de un símbolo. De hecho, en el espiritismo hay un solo símbolo. Y la mayoría de los espiritistas no lo utilizan porque no es un símbolo que sea necesario para que el espiritismo exista. Y es un símbolo que está escrito en el primer libro espírita, el primer libro espiritista. Cuando nació el espiritismo fue el 18 de abril de 1857, porque se publicó el primer libro espiritista, que se llama El Libro de los Espíritus. Está por aquí. Y en la introducción, aquí está exacto, y en la introducción del libro de los espíritus está dibujada una viña con uvas. Ese es el único símbolo que hay. Porque los espíritus le dijeron a Allan Kardec, al fundador, le dijeron, mira, si comienza el libro con esta introducción y la uva representa el fruto, el espíritu es el licor, eh, todo esto y de lo que estaban hablando no era otra cosa que de una simpleza de poder dejar saber a las personas, el espiritismo no tiene que ver con forma, tiene que ver con fondo. Por eso digo,
el único símbolo que existe, porque todo lo demás tiene que ver con cómo nos conducimos en la vida. El Eh, espiritismo, Bruno, es para personas librepensadoras. Si eres una persona muy rígida, si eres una persona que no reconsidera cuando tiene que cambiar de parecer porque pues las cosas son como son, a veces no son como queremos que sea. Si eres una persona que entiende lo que es la libertad, si entiende lo que son los derechos humanos, si sabes lo que es la necesidad de que haya equidad, de que haya equilibrio en la sociedad, tú estás más cerca del espiritismo que otros, porque todo eso tiene que ver. Me gusta. Este, ¿Por qué la gente cuando se habla de espiritismo, pues le viene a la mente esa comparación mucho con lo que son las religiones afrocaribeñas, descendencia africana, como que es el vudú, santería, el palo? Sí, bregan con espíritus, pues, son medium también, es por eso. ¿Qué me puedes hablar de eso? Porque yo te digo, Muy bueno. si yo voy y estoy con amistades mías y le digo, pues yo soy espiritista, pero lo que piensan rápido es como que yo hago brujería o cosas Ajá, así. ajá. Entonces, eso hay que como que aclararlo. Claro, claro. Pues mira, eso es excelente observación que hagas y efectivamente esa es reacción cultural, es reacción natural. Y eso tiene dos raíces. Una es porque existe, nosotros, puedo hablar de Puerto Rico, pero también tenemos que hablar de Cuba, tenemos que hablar de México, tenemos que hablar de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de muchas otras áreas que les ocurrió un fenómeno similar al que nos pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico ya existían nativos, existían personas autóctonas de aquí, nuestros antepasados indígenas. Vinieron europeos, no solo españoles, europeos de distintas latitudes, que también trajeron su religión y sus costumbres. Y trajeron personas esclavizadas que tenían su religión y sus costumbres. En Puerto Rico y todos estos países y muchos más que mencioné, ocurrió un fenómeno que es el sincretismo, que es la mezcla de sus creencias, de sus culturas y de sus costumbres. En muchos de los países, de nuestros países africanos, muchos de ellos teniendo sus culturas y sus creencias milenarias, algunas más antiguas que el propio cristianismo de los europeos, ya tenían prácticas para verse con los espíritus, para consultar espíritus, para distintas cosas. Y cuando ocurre este fenómeno de sincretismo en Puerto Rico, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, el espiritismo no había nacido. El espiritismo nace de nuevo 1857, siglo XIX. Así que no habían espiritistas antes del 18 de abril de 1857 porque es cuando nace el espiritismo. Cuando el espiritismo llega a Puerto Rico, llega a través de las personas educadas y por consiguiente adineradas que enviaban a sus hijas y a sus hijos a Europa a estudiar. Como el espiritismo nace en Francia, se riega rápidamente a España a través de la literatura espiritista formalmente, estas personas fueron expuestas. Y cuando tú encuentras a un Manuel Corchado y Juarbe, por ejemplo, que fue nuestro representante en las Cortes Españolas y era espiritista, cuando tú encuentras a un Federico de Getó, que fue también representante de Puerto Rico y fue de hecho nuestro primer comisionado residente bajo la incumbencia estadounidense y era espiritista. Cuando encuentras a un Rosendo Matienzo Cintrón, un político de renombre, un hombre honesto y honrado que en todas las ramas sociales se le reconocía como tal, a una Luisa Capetillo, y podemos seguir mencionando tantas mujeres y hombres que eran espiritistas y que fueron sumamente relevantes en nuestra sociedad, te percatas de que no estamos hablando de personas supersticiosas, que hacían cosas extrañas, ni estaban haciendo brujos, ni estaban haciendo hechizos, ni haciendo nada malo. Todo lo contrario, lo que motiva el espiritismo es a hacer el bien, no solo para ti. No puede ser una ética egoísta, tiene que ser el bien común lo que se busque. Así que las personas que reaccionan de esa manera generalmente lo hacen porque le han creído a un sacerdote, a un pastor o a la familia que le ha creído a un sacerdote o un pastor, que son los que promulgan usualmente que el espiritismo es algo malo. También ahorita mencionaste, ¿verdad? Y hiciste la comparativa de por qué el espiritismo no es una religión, ¿verdad? Tal vez hay personas que son santeras
o practican el palo y también son espiritistas y por eso se ha mezclado el que sí, yo soy santero, pero también soy espiritista, porque entonces si no es una religión, Ajá, entonces puedo ir a la iglesia cristiana y también ser espiritista, o sí. puedo ser católico y ser espiritista, puedo ser santero, ser espiritista, ser budista, ser espiritista. Siempre y cuando no haya un conflicto ético. Porque mira, el espiritismo no exige adhesión, porque no es una religión. Así que no te exige, tienes que hacernos una promesa de ser espiritista. No, eso no existe. Tienes que dejar de pensar lo que tú piensas y pensar como nosotros. No, porque es una filosofía libre pensadora. Así que hay personas que piensan que todavía deben cumplir con sus mandatos religiosos en la iglesia de su preferencia, pero se interesan sobre temas como la reencarnación, la comunicabilidad o la mediumnidad. Se interesan por comprender cómo son los mecanismos de causa y efecto, las raíces y las razones del por qué las miserias del mundo, las guerras, el hambre, la pobreza, el egoísmo en el mundo. Hay personas que quieren tener una perspectiva diferente de una causa primera de todas las cosas. Nosotros le llamamos en el espiritismo Dios, pero no tiene que ver con lo que la gente asocia con Dios. Y hay personas que vienen de su iglesia o su creencia y se acercan al espiritismo y se identifican con la filosofía espiritista, pero continúan con sus prácticas X, Y o Z. Bueno, pues eso está bien siempre y cuando no haya conflicto ético. Porque una persona que, por ejemplo, sea, y no quiero nombrar a ninguno para que ninguno se sienta ofendido o aludido, ¿verdad? Pero si efectivamente en tu práctica religiosa o en tu práctica espiritualista, la que sea, hay prejuicio, hay discrimen, hay mal con malas intenciones, hay un deseo genuino de dañar, tú no puedes ser espiritista por antonomasia. El espiritismo es antítesis de todo eso que yo acabo de mencionar. Así que lo podrás, tú podrías ser en todo caso una persona afín a los ideales espiritistas. Pero está fallando si haces eso. Claro, estás escocotándote, en resumidas cuentas. Sí, Ahorita mencionaste que me gustó mucho eso, que en las religiones pues tienen unas doctrinas, unos dogmas que no son cuestionables. Entonces, significa entonces que en el espiritismo se podrían cuestionar algunas cosas. claro. Es que de hecho, parte de la metodología de la filosofía es la especulación. La especulación es parte de la filosofía. Pero oye, oye, qué interesante esto. La especulación tiene que tener alguna dirección, algún objetivo. No puede ser entretenernos en pensar por solamente pensar, porque eso es un entretenimiento que dura muy poco. Mm. Y en el espiritismo debe tener alguna base la especulación y alguna trascendencia la especulación. Así que sí, hace falta el pensamiento crítico, el pensamiento racional, hace falta el preguntar, pero en la dinámica espiritista el preguntar no es con el propósito de humillar y el cuestionar no es con el propósito de tener la razón, es con el propósito de De saber acercarse a la verdad, exacto. exactamente. Así que efectivamente nosotros hacemos a veces lo que llamamos conversatorios. Cuando digo nosotros me refiero, yo soy parte de una organización que se llama la Escuela Espírita Allan Kardec. Somos una organización educativa debidamente registrada y ofrecemos cursos de espiritismo, de estudiar la filosofía espiritista para todo el mundo y quien una vez tome el curso se identifique con el espiritismo, pues qué chévere, tenemos otras actividades de las que puedes participar si te gustarían. Entre esas actividades tenemos algo que llamamos el conversatorio espírita. Y el conversatorio es eso mismo. Escogemos un tema, una persona lo propone, nos da unas preguntas guía y nos ofrece literatura o información de dónde nutrirnos. El día del conversatorio vamos a conversar, cada uno trayendo sus ideas, sus perspectivas, su visión sobre ese tema. Y es una conversación respetuosa, amable, en donde podemos estar de acuerdo y llegar a consensos o podemos estar en desacuerdo y respetarnos y querernos y entendernos. Así que sí, efectivamente, en el espiritismo es necesario la pregunta, es necesario el cuestionamiento, es necesario ese proceso de crecimiento a través del ser inquisitivo, buscando cada vez depurar el conocimiento. Entonces, ustedes hablan con espíritu. Sí, porque Todos los espiritistas hablan con espíritu.
espíritu, Ujú. solamente algunos que tienen una facultad mediúmnica. Eh, ¿Cómo ustedes saben quién es ese espíritu? Si es un buen espíritu, porque no todos los espíritus son buenos, ¿o sí? No todo el mundo tiene buenas intenciones, ¿verdad? Ujú. Pues desde la perspectiva espiritista, todos somos espíritus. Y lo que nos diferencia es si estamos con cuerpo o no. Eso es todo. Hay una barrera vibratoria, por describirlo de alguna manera, que nos separa a los espíritus. Unos nos vemos y a otros no los vemos, pero no significa que han dejado de existir. Así que a lo que tú te refieres es específicamente a las personas que tienen una facultad, no le llamamos un don, no le llamamos un favor divino, no le llamamos una gracia, no le llamamos algo especial, ¿no? Hay personas que tienen una facultad de poder sintonizar con el espacio extrafísico que interactúa con el espacio físico. A esas personas les llamamos mediums. Los hay genuinos, vamos a hablar de los genuinos, no vamos a hablar de los charlatanes, porque eso es fácil de poder rápidamente identificar y poner el signo de pregunta, ¿verdad? Vamos a hablar de los genuinos. Hay personas que genuinamente pueden ver a un espíritu, pueden describirlo completamente y es información que le era desconocida a esa persona. Lo valida alguien como tú. Si, por ejemplo, yo te dijese, mira, aquí hay un caballero que luce de esta manera, viste de esta manera, y no sé, te describo y tú me dices, ese fue mi tío que desencarnó. Pues eso yo no me lo pude haber inventado, a menos que sea sumamente creativo y haya acertado y esté adivinando. Y eso es estadísticamente poco probable. Así que hay efectivamente mediums que pueden acceder a esa información y pueden interactuar. Pero uno puede ser espiritista sin ser medium y puede ser medium sin ser espiritista. Y ahí viene el otro tema que hace un ratito trabajamos, que fue lo del sincretismo, fue lo de las personas asociando que espiritista tiene que ver con cosas que no son espiritismo, porque es que hay mediums en todas las áreas del conocimiento, del saber, de la cultura. Hay personas que interactúan con el espacio extrafísico, pero no son espiritistas. Eso es bien interesante porque tal vez alguien que sea bien escéptico, alguien que sea ateo, que no crea en nada y que nos morimos y ya se acabó y no hay espíritu, no hay nada de eso. Pero es bien interesante cómo en las diferentes religiones, a través de los tiempos, existe ese fenómeno de son medium que alegan, ¿verdad?, tener comunicación y esas experiencias. ¿Sabe cómo es posible entonces que todo el mundo en diferentes partes del mundo se estén inventando que tienen comunicación o que ven cosas? Es como que contra todo el mundo se Oye, está y que te inventando pueden eso. dar evidencia, que no, volvemos, no es que me lo estoy inventando, no es simplemente decirte, Bruno, aquí hay una señora que quiere decirte algo. Ajá, ¿qué señora? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Lo que dice tiene que ver conmigo o no está relacionado conmigo? Ahí es en donde entra la diferencia entre lo que simplemente puede ser superchería, superstición, creencia, y lo que pasa a ser ciencia, lo que pasa a ser algo validado, lo que pasa a ser algo comprobado y confirmado. Y a mi gente amada que se identifican como ateos, déjenme decirles algo, ustedes están más cerca del espiritismo de lo que se imaginan. ¿Sabes por qué? Porque generalmente, estoy generalizando, ¿verdad? Pero generalmente los ateos organizados buscan ser personas humanistas, buscan centrar su actuar, su hacer en el ser humano, en la bondad del ser humano, en el potencial del ser humano de hacer cosas correctas, de hacer cosas éticas. Estamos hablando el mismo idioma. Como el espiritismo no es una religión, tú no tienes que renunciar a tu ateísmo para identificar la evidencia que el espiritismo presenta y lo trascendental y real de su filosofía de vida. Lo que ocurrirá eventualmente es que te percatarás que desde la perspectiva espiritista, Dios es una consecuencia filosófica, no es cuestión de creencia. Es cuestión de simplemente comenzar a hacer las preguntas adecuadas filosóficamente para darnos cuenta de que eh, los efectos sin causas no existen. Generalmente tiene que haber una causa para que algo se pueda identificar como un efecto. Y desde la perspectiva espiritista, todo lo que existe que demuestra una relación negentrópica, o sea, una relación en contra del caos y del desorden,
parece tener entonces una intención organizacional o una dirección de crecimiento y evolución. A nosotros nos parece que hay una mente suprema, que hay un gran arquitecto, que hay una forma primordial desde donde todo se organiza. Y a eso le llamamos Dios. Fíjate que no hablé de ese, no estamos hablando de personas, Que no es individuos, personal, porque ahorita dice, no, no es como ellos se lo imaginan o como ellos lo creen, pero sí correcto. creemos en Dios. Sí, Yo lo vería Dios, más Dios como, como causa, no como individuo. Ese es el gran divorcio entre la idea teísta con T de Tomás y la idea deísta con D de David. El deísmo entiende que puede llegar a una comprensión de lo que es Dios, lo que es, no quién es, lo lo que que es es Dios. Dios a través del razonamiento. El teísmo con T de Tomás entiende que puede comprender quién es Dios a través de la revelación o a través de las palabras sagradas o a través de los textos sagrados. Nosotros no tenemos nada que ver con eso otro. Si buscamos la vía filosófica, Sí, porque en el caso del teísmo, pues ya ese es un Dios más personal y un sí. Dios Hecho a que, tu imagen y semejanza. ah, que, que pelea con nosotros y Claro. tengo a mi pueblo y tengo todas esas cosas. Háblame de la reencarnación. Mira, la reencarnación, yo prefiero otro término, palingenesia. ¿Sabes por qué? Porque reencarnación, muchas creencias, muchísimas, de hecho, muchas personas no lo saben, pero muchísimas creencias antiguas, no solamente en la India, incluso nativos a través de distintos territorios de las Américas, eran reencarnacionistas y son todavía, hay pueblos nativos que continúan siendo reencarnacionistas. En África, muchos pueblos, muchas civilizaciones y tribus eran y son reencarnacionistas. Por supuesto, en Oriente encontramos en la India y en distintos países también mucha reencarnación. Los propios celtas a través de Europa, o lo que ahora llamamos Europa, eran reencarnacionistas. Así que la creencia en que regresamos a la vida física una vez dejamos una vida física realmente es universal, es común a muchísimos pueblos, de hecho a la mayoría de los pueblos que han estado a través de la humanidad, de la historia de la humanidad. La razón de por qué digo prefiero la palingenesia es porque el espiritismo ve la reencarnación no como un fin, sino como un mecanismo que nos lleva al progreso, que nos lleva a mejorar. Palingenesia, la palabra es compuesta, palin y génesis, lo que quiere decir es un nuevo comienzo. Desde la perspectiva espiritista hay una ley y esa ley se llama la ley del progreso. Está siempre presente. Así que cada nuevo comienzo es ascendente. O sea que la transmigración de las almas, que también es, porque está lo que es la reencarnación, transmigración de las almas y lo que mencionaste ahora, Palingenesia. Palingenesia. Entonces, la transmigración de las almas creo que es que puedes volver puedes reencarnar en un animal. En una cucaracha, en O un perro, sea, en un elefante. Sí. así no es la del espiritismo. No, no. Y la evidencia relacionada con la investigación palingenésica no va en esa dirección. Eso tiene Ok, más que ver con creencias que se ok. pasan de un lado a otro y a veces en las raíces, y esto es de estudios antropológicos, en las raíces de ese tipo de creencia, de la metempsicosis, es también como se le llama, la transmigración de las almas entre animales y seres humanos, muchas veces la razón histórica ha sido la de poder hacer que la gente se porte bien Ok. dándoles un disuasivo. Sí, es como que pues si me porto mal, no voy a reencarnar en un ratón o algo, no, pues exacto, ok, Exacto. ok, Entonces ahí ya estamos entrando en áreas de control y eso no tiene que ver con la realidad, tiene que ver entonces con intereses. ok. Así que efectivamente está la transmigración de las almas como una creencia en algunos lugares y en algunos pueblos. Después tienes entonces propiamente a los reencarnacionistas que están dispersos y a través de distintas formas de entenderlo en el mundo entero. Lo que hace el espiritismo no es otra cosa que añadirle un elemento de raciocinio a lo que otros simplemente admiten por fe. Y ese raciocinio está basado en la suma de la evidencia, en la investigación. Por eso volvemos a lo que es ciencia. Hay que verificar qué es lo que estamos aprendiendo a través de recuerdos espontáneos de vidas pasadas. Y no estamos hablando simplemente de alguien que dice,
Yo creo que yo fui Luis XIV en la Francia de antes. Sí, demuéstralo. ¿Cómo, qué datos nos puedes proveer que no estén en Internet, que no sean ahora fácilmente accesibles, que nos lleven a pensar que fuiste Luis XIV, por ejemplo? Tenemos entonces recuerdos espontáneos de vidas pasadas. Tenemos también cicatrices, birthmarks, cicatrices o marcas de nacimiento que generalmente están asociados a recuerdos de vidas pasadas. Tenemos también entonces lo que puede ser información mediúmnica, o sea, espíritus que convivieron con un individuo le proveen informaciones que esa información puede ser posteriormente verificada o que incluso definen rasgos de la personalidad actual de ese individuo sin que el medium conociera ni siquiera al individuo. Así que tienes a una persona viviendo sin cuerpo físico, indicando conocimiento previo de quien reencarnó y proveyendo datos que le pueden corroborar a esa persona las raíces del cómo es su comportamiento. Todo a través de una persona que no la conoce desde nacimiento, no la conoce desde pequeña. Hay algo que se llama regresiones que Sí, hacen personas que psicoterapeutas, qué sé yo, sí, sí, y pueden hacerte ver vidas pasadas. correcto. ¿Eso ustedes lo recomiendan o si tienen duda con eso de la reencarnación, piensas que no es necesario, piensas que pues como ustedes quieran? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Mira, la terapia se le llama propiamente terapia de vidas pasadas. Cuando el fin es terapéutico. Cuando el fin es, por ejemplo, hay una serie de traumas, hay unos miedos, hay unas inseguridades, hay algo que a través de terapia convencional no logramos resolver o no logramos llegar a la raíz del asunto. Y la terapia de vidas pasadas puede llevarnos a la raíz porque la raíz podría no estar en esta vida, podría estar en una vida anterior. Como es terapéutico, ¿cómo no recomendarlo? A diferencia de la regresión por curiosidad. La regresión por curiosidad es la razón de por qué generalmente hay que ser cauteloso en el sentido, no de que sea peligroso, sino de que las informaciones pueden ser autoinventadas. En las regresiones por curiosidad, yo psíquicamente, en un proceso subconsciente, puedo crearme toda una fantasía y convertirlo en una historia. Entonces, esa es, y esto lo saben todos los hipnólogos honestos. Todos los hipnólogos que son éticos, correctos y honestos saben que no todas las hipnosis a vidas pasadas son realmente una vida pasada. Saben que hay algunas de ellas en donde es puramente el propio individuo generando toda una fantasía y toda una invención producto de su fijación, Creo producto de estar que obsesionado con yo viví en la India y yo quiero saber todo de la India. Y yo me he leído 400.000 libros sobre la India y me paso viendo videitos de la India. yo era Siddhartha Gautama el Buda y Ahí tienes está, empeñado con eso, lo tienen en el subconsciente ya que cuando hacen ese proceso, aflora. eh, No tiene que ver con que fue la realidad, tiene que ver con qué es la realidad que me he construido yo ahora. Entonces, esa es la razón de por qué, ante tu pregunta, cuando es con un fin terapéutico, dale para adelante. Si es para tú estar mejor, la sociedad, la vida, el mundo necesita que estemos mejor, que todos nosotros sanemos nuestras heridas, que podamos superar nuestros propios retos. Pues dale para adelante. Pero cuando ya es curiosidad, pues estás desperdiciando tu dinero en entretenerte con algo que ya tú conoces porque tú mismo te lo has estado creando. mi hermano con el que yo grabo los podcasts, él se hizo una. Ajá, Porque a ajá, él le gusta, le gusta experimentar cosas. Él probó claro. la ayahuasca también, no sé si has Sí, escuchado. sí, claro. Ha hecho un par de cosas que él dice, pues yo las he escuchado por ahí, quiero ver, quiero Ujú, hacerlo, voy a claro, experimentar. sí, Y hizo un proceso de regresión y en el proceso él se grabó la de esto. sí, sí. Y entonces él me dice que lo que él vio en la otra vida, que él y yo también éramos hermanos, Muy pero mi bien. hermano mayor, Sí, pues no no estaba. estaba, ok. Y que mami también estaba cerca de él en el círculo, Sí, pero más nadie. Y ok. un par de cositas y yo como que contra. Yo nunca me he hecho ninguna, Ajá, ajá. pero que me parece interesante porque es como que yo digo, si eso es real, Sí,
pues, ¿sabes? Todo eso que se habla es real. Porque a mí me Correcto. encanta la reencarnación. Yo he leído libros de reencarnación y me hace sentido porque lo veo hasta justo. Tú sabes, hay Claro. cosas que yo digo, si la reencarnación no es real, no existe, pues entonces me parece que hay cosas injustas porque a veces una niña pues nació ciega Sí, una nena de 6 años fue violada o sí, aquello, lo otro, que yo digo, pues a lo mejor en esta vida pues tuvo ese trauma, pero tal vez en otra vida pues pueda tener algo mejor o sí. fue que en otra vida, no sé si hizo algo y a lo mejor está pagando esto, que eso es lo del karma, qué sé yo. Pasando por Eh, procesos de aprendizaje, pero claro, si no existe la reencarnación, una sola vida, entonces en mi vida, pues yo nací ciego, nací con problemas de retardamiento mental, pues yo digo como que injusto que yo pues tuve la bendición de nacer saludable, con vista, poder claro, apreciar cosas, y esa persona pues nació ciega, nació con estas cosas, y ya esa es tu vida, la única que tuviste y ya. Pues en ese sentido digo como que contra, como que wow, está fuerte. Pues uno no es quien, como dicen, para cuestionar esas cosas, pero si sí, existe la reencarnación, me claro, parece como que contra, puede tener otra oportunidad, un nuevo comienzo, como dijiste claro. ahorita, y me Pues, parece, pues eso es lo que la evidencia tiende a demostrar. Hay una justicia detrás del proceso palingenésico, hay una razón de crecimiento. De lo contrario, Bruno, estamos hablando entonces de un proceso de vida sumamente injusto e irracional, porque nosotros, tanto quienes nos están viendo, ni quienes nos escuchan, como nosotros mismos, somos privilegiados en comparación con miles de millones de personas en el mundo, porque efectivamente tenemos salud, servicios de salud, estamos usando tecnología, tenemos electricidad, vamos, si nos vamos a los ridículos, nosotros tenemos ahora mismo montones de ventajas que millones de personas, cientos de millones de personas en este mundo no tienen. Y cuando tú me dices, hay que admitir entonces que la vida es solo uno y que cada uno tiene que ser lo mejor que pueda hacer con las circunstancias que tiene, eso es sumamente injusto. Somos casi 8.000 millones de personas en el mundo y hay grandes carencias a través de este planeta. Realmente la vida es tan patética, tan terrible. Entonces, ¿de qué vale vivirla si realmente la vamos a definir por una misma vida? No, la reencarnación es la respuesta hasta lógica que te ujú. lleva, es hasta una conclusión. Si no conocieras evidencia, si no conocieras metodología, nada de eso, la reencarnación tiene que ser la salida racional por conclusión. Mira esto, yo he pensado en esto también, yo digo, mira, pues en el cristianismo se habla pues que los niños pues son de Dios y si un niño muere o algo, pues ya él se salva, etcétera. Si no existiera la reencarnación, pues ese niño tuvo 5 o 6 años, murió en un accidente, pues ya su alma se salvó. Pero yo que viví hasta los 50 60 que estuve expuesto a más tentaciones, ¿verdad? A hacer cosas tal vez no buenas, pues yo probablemente, según verdad la doctrina, pues me puedo perder en el infierno, Sí, porque estuve expuesto a tú tentaciones. tienes que demostrar que te lo ganaste. Exacto. Al otro Pues se lo regalaron, el otro, pues murió a los 5 años, ya, él se sanó, él se salvó y ya, es como que, pues entonces si ¿correcto? es así, pues qué chulería, porque entonces me muero a los 5 o 6 años, pues ya me salvé. No, Sí, nunca me puse a prueba de correcto, superar tentaciones o correcto. cosas, pues yo como que no hace sentido. Pero muchas personas en Puerto Rico son cristianas, van a decir, Sí, pero es que la Biblia no habla de eso, de la reencarnación. Dios no pero lo mandó a hablar con La Biblia no habla espíritu. de los dinosaurios y los dinosaurios existieron. No, pero Dios no nos mandó a hablar con espíritu, José. Eso Ajá. no es bueno. Bueno, depende de qué Biblia estás leyendo, porque mira, de nuevo, yo no quiero que la gente se ofenda, ¿verdad? Ni que vayas a perder público, ni mucho menos, pero hay quienes han cambiado cosas que están en la Biblia. Y el espiritismo es religioso. Entiéndase, no nos interesa entrar en un debate teológico con nadie, pero hay unas cosas que no hay que ser espiritista para saber. Hay que interesarse tal vez en conocer un poco de historia. Y en la historia, para quienes aceptan la Biblia como revelación divina, es importante que sepan que el propio nombre de la Biblia significa libros. La Biblia es una colección, una recopilación de distintos libros. Y si la Biblia fuera tan revelación, ¿por qué la de los católicos es distinta a la de los protestantes? ¿O es que son dioses diferentes? No, es que hubo una selección de textos para unos y una selección de textos para otros.
Entonces ahora la cosa se complica. ¿Tú me quieres decir que alguien metió la mano, metió cuchillo, metió tijera y produjo una versión y produjo otra? No, no produjo solo dos. Se han producido sobre 30.000 versiones distintas. Al punto que hoy día hay una secta muy conocida por la mayoría de nosotros porque van casa por casa o se paran a regalar su revista, que en su Biblia dice espiritismo y espiritista. Palabras que se inventaron en el siglo XIX están en la Biblia. Entonces tú no me vas a decir a mí que eso es manipulación. Qué cosa más Y increíble. para añadirle a los espiritistas, sí, o Bien sea, nació en el específico. siglo XIX y ya se Estaba escribió ahí, ahí. seguro. Pues de nuevo, volvemos a que hay que ser cuidadosos porque realmente nosotros en muchas ocasiones, Bruno, y esto aplica a muchas áreas de nuestra vida, a menos que creemos conciencia y que salgamos a nosotros crecer por nuestra cuenta, nosotros heredamos miedos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestro medio ambiente. Heredamos también prejuicios y hay que trabajar con los prejuicios. Heredamos machismo, heredamos hedonismo, heredamos un montón de cosas que no nos hacen bien. Pues entonces, tal vez sería bueno que despertemos. Es bien interesante eso que mencionaste, es una colección de libros, hay muchas versiones y la realidad es que el 99.9% de los que alegan ser cristianos no se cuestiona ni siquiera de qué criterios fueron los que usaron para este libro sí, este libro no. ¿Quiénes fueron los que estaban en esos concilios? Porque eso fueron reuniones que se hicieron y se hicieron y A unos puerta decían que este cerrada, sí, este no, sí, qué criterio. Ah, este es inspirado por Dios, este no, ¿por qué? ¿Quién lo dice? No, correcto. porque no era que Dios bajaba ahí y decía, No, sí, este no. O sea, no se cuestionan esas cosas. claro, Que yo pienso que tal vez sí, ok, quieres ser cristiano y practicar la religión, pero cuestiónate todo también, no, claro, no vayas claro. ciego ahí. No, fíjate, Okay. nosotros pensamos que si lo que estás practicando o pensando o creyendo no solo te hace bien a ti, le hace bien a otros, dale para adelante. Mm, Porque aunque no te digan eso en tu grupo, en nuestro grupo nos dejan saber que estamos en la misma autopista, que es la autopista del bienestar social. Así que desde nuestra perspectiva, pues no está mal que tú pienses que una piedra habla. Pensar que tú crees que una piedra habla, fantástico, tú tienes el derecho de creer lo que tú quieras. Esa piedra te está diciendo que hagas cosas buenas, que te comportes bien con otros, que sumes a la vida de los demás, que sumes a la vida propia. Sí, dale pues para sigue adelante, que esa creyendo en la piedra te sigue piedra, te hablando, que está lo que te haciendo está bien. diciendo, sí, lo que te está diciendo esa piedra es chévere, dale para adelante. Algo, ¿verdad? Hablando de la Biblia un poco, que el fenómeno también, hay fenómenos que son bien parecidos a lo que es el espiritismo también, porque en el Antiguo Testamento hay un rey que era Saúl, que fue el Sí, primer rey. Y cuando él muere, o no, antes de Saúl creo que fue, porque creo que fue Saúl el que mandó invocar el espíritu a del la profeta, petonesa. Ujú, no sé si era Samuel o alguien, el sí, profeta. Un profeta muere y Saúl va donde una persona que supuestamente podía traer los espíritus y va y sucede. Y el sí, espíritu del profeta le dice lo que va a pasar. sí, So, que vemos una persona que muere, el espíritu abandona el cuerpo físico, muere, y esa persona pudo invocar otra vez el espíritu de ese profeta. So, eso sí, se ve. sí, No se dice en la Biblia como que se practica y que se haga, pero se ve el fenómeno. So, sí. entonces, Pero sabes después por qué lo prohíben, ¿verdad? ¿por qué? En la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso hay una prohibición de que cualquier persona que profetice y no sea Jehová o no sea Yahvé, debe ir a la muerte. Ah, pues espérate, eso hay que analizarlo. Tú me estás diciendo entonces que habían otros dioses, otras deidades, otros espíritus comunicándose, pero por imponer una regla. No es que no se pudiera, no es que no estuviera ocurriendo, no es que no fuera verdad. No, 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 no. Por imponer una regla para que nuestra cultura sea la que domine, todo eso hay que prohibirlo. ¿Mm? Así que no tiene que ver con que sea bueno ni malo, tenía que ver con control. Con control, sí, definitivo, ¿no? Y si nos dejamos ya por las órdenes y el control que había en ese Antiguo Testamento, que no es por hablar mal, ¿verdad? De la Biblia de los cristianos, pero en el Antiguo Es lo Testamento eso que está hay, ahí, lo pueden buscar. claro. Que si a la mujer
cogían en acto de fornicación, había que apedrearla hasta matarla, que si Sí, la mujer hacía esto, había que hacerle tal cosa. Entonces, si nos dejamos llevar por cómo ellos querían, ¿verdad? El orden que tenían, tú dices, contra, mira para allá, eso ahora mismo tú lo haces como que hello. So, imagínate pues, invocar a un espíritu, pues obviamente lo iban también a y prohibir. en todas las culturas, a través de todos los tiempos, ha existido y seguirá existiendo la interacción con el plano extrafísico. Porque algo que pierden de perspectiva muchas personas, y es importante traerlo, es que comunicarnos es una necesidad humana. Tú y yo aquí hablar no es solamente porque podemos hacerlo, es una necesidad. Eh, cuando las personas inventaron el lenguaje de señas, ¿por qué era? Porque es que comunicarnos es una necesidad. ¿Por qué el arte rupestre? ¿Qué era lo que se quería hacer con eso? ¿Simplemente entretenerse? No, dejar en las Tiene que cavernas y comunicar. en las cuevas unas pinturas que eran un retrato, ¿verdad? Era una forma de expresar lo que queríamos hacer, queríamos lograr o lo que hicimos, porque el ser humano se quiere comunicar. Comunicarnos es una necesidad, Bruno. Y cuando ocurre lo que llamamos muerte, que desde el espiritismo le llamamos desencarnar, desencarnación, dejar la carne, hay una aparente ruptura en la comunicación como si ya esa persona no existiera, así que ya no podemos interactuar, ya no podemos dialogar. No, eso no es cierto y no lo admitimos. Nosotros buscamos que las personas puedan desarrollar la intuición, el psiquismo o la mediumnidad, la facultad natural, para que esa comunicación pueda continuar fluyendo, sea de manera evidente o sea incluso a través de sueños, a través de desdoblamientos, dejando el cuerpo reposando. Así que comunicarnos por más prohibiciones, por más demonización, por más señalamiento, es una necesidad humana y el espiritismo lo que hace es reivindicar eso para la humanidad completa. Todas las personas que mueren, abandonan el cuerpo físico, todas son espíritus con los que uno se puede comunicar o hay algunos que sí se quieren comunicar, hay otros que no se quieren comunicar, hay otros que van a otro lugar. El cristianismo dice que cuando tú mueres el espíritu vuelve a Dios. Entonces, ¿dónde habitan los espíritus según el espiritismo? Hay como que un intermedio donde están y ahí pueden ser invocados. ¿Qué se usan para invocarse? ¿Cómo es eso? Pues mira, piensa en lo que comúnmente le llaman espiritual, un mundo espiritual. A mí me gusta usar el término de un autor brasileño, Yassi Reyes, que es espacio extrafísico. Piensa en que ahora mismo en este espacio donde nos encontramos, no solamente estamos nosotros, sino que hay otras personas. Lo que nos está diferenciando es la interacción. Ellos nos pueden ver a nosotros, pero nuestros sentidos físicos son limitados, no los podemos ver a ellos. Una vez las personas, me voy a referir a ellos como personas porque son personas. Una vez las personas dejan el cuerpo físico, igualito a que ocurre cuando tú te bajas del avión, ¿a dónde tú vas cuando te bajas del avión? Tú vas a tu destino, ¿verdad? O tal vez allí en el aeropuerto te encuentras con gente que te va a recibir y esa gente te lleva a donde habían acordado ir. Y es exactamente la misma dinámica. Si, y aquí voy a hacer un ejercicio. Si alguien te mira y tú que me estás mirando, Bruno, tú no solamente me estás viendo a mí en primer plano, detrás de mí hay libros. Ok, eso es un segundo plano, pero estamos en el mismo espacio. Sin embargo, si tú estiraras la mano hasta donde mí, ¿estarías tocando los libros? ¿No? Porque estás deteniendo la interacción en el primer plano. ¿Eso hace que dejen de existir los libros que están detrás de mí? No, siguen ahí, pero tendrías que hacer un segundo esfuerzo para llegar a ellos, ir a un segundo plano. Y eso es lo que pasa con el espacio extrafísico. El espacio extrafísico, el mundo espiritual, está segmentado por dimensiones. Así que las personas llegan a la dimensión en donde ellos mentalmente se identifican o encuentran reciprocidad, encuentran a otros afines, familiares, amistades que les reciben. Vamos a encontrar efectivamente personas que dejan el cuerpo físico y ya no quieren tener ningún tipo de interacción
con la familia, con el planeta Tierra y demás. No quieren comunicarse con nadie. Esa necesidad de comunicación que hablábamos hace un momento que es una necesidad humana, la suplen interactuando con sus pares, Otro con otros espíritus. Exacto. Hay personas que dejan el cuerpo físico y hacen también eso, pero efectivamente quieren mantener un vínculo de comunicación con los encarnados. Así que interactúan en ambos espacios. Y hay personas que tristemente, y esto tiene que ver con fijación, tiene que ver con apegos, tiene que ver con aferrarse, no admiten su realidad del espacio extrafísico y solo quieren interactuar con la Tierra. Entonces, si a ese aferrarse, a ese apegarse, a ese estar fijados en el espacio físico, tú le añades una serie de vicios o de traumas o de pasiones, pues encuentras entonces que se recrudece la interacción del ser humano eh, por la intervención espiritual. Encontramos espíritus adictos porque en vida fueron adictos, pero no estamos hablando de una adicción que se puede tratar simplemente con terapia porque hay un trauma. Estamos hablando de una adicción que ya pasó a ser algo que yo quiero, que conscientemente quiero mantenerme en esa adicción, pero ya no tengo el cuerpo físico. ¿Qué voy a hacer? Pues encuentro a alguien que sí está en esa adicción, con quien me siento afín. Y déjame ver cómo yo puedo rememorar, recordar, cómo yo puedo revivir a través de estimular tu adicción en el espacio físico como encarnado para yo llevarme un placer psíquico, mental. Y es interesantísimo, razón por la cual, eh, en respuesta a tu pregunta, no, no todo espíritu quiere y no todo espíritu puede comunicarse. Interesante, interesante. La resurrección y la reencarnación se pueden conciliar de alguna forma al final del ciclo de reencarnación, no sé, son totalmente opuestas. ¿Cómo? No sé cómo esto es la pregunta, pero es Sí, como yo te la entiendo, reencarnación es, ok, muero, pues soy espíritu, puedo encarnar otra vez, y es un ciclo que lleva la ley del progreso. claro. Al final, ¿sabes? Hay un final, hay algo que ya terminé o ya terminé la última vida, llegué al nivel que es, morí y ahora viene la resurrección al final y no sé qué, no hay un juicio, voy a otros planetas, porque el espiritismo cree que los otros planetas están habitados también. Sí, Y la evidencia que hay actualmente siendo desclasificada en el Congreso te lo demuestra. están hablando de Ya, extraterrestres. ya, eso de pensar, incluso Neil deGrasse Tyson, uno de los Sí, astrofísicos más físico. conocidos del mundo, te deja saber de que la probabilidad de que estemos solos en el universo es ínfima. Es ridículo hoy en día pensar que nosotros somos los únicos seres pensantes del universo. Hay gente que piensa como que no, pero es que en esos otros planetas las temperaturas, esto que lo otro, pero porque se visualizan a otros humanos allá en vez de ver Claro, otras formas de vida por como que supuesto. aguanten a lo mejor esas temperaturas o etcétera. Además de que están hablando desde una creatividad limitada. El universo es mucho más creativo que nosotros. Todo lo que hay a través del universo es mucho mayor de lo que incluso nosotros nos imaginamos. Esa es la razón de por qué podemos hacer películas de ciencia ficción todos los años y no aburrirnos. Porque en cada oportunidad exploramos. Y sí, el espiritismo es reencarnacionista, tiene la ley del progreso. Por extensión, el planeta Tierra no puede ser el único lugar que nos sirva para aprender, para crecer, para amar, para generar relaciones, para comunicarnos. No, sí, por eso te decía, la propia realidad de la evidencia que está saliendo, que está siendo admitida, porque es que la evidencia siempre estuvo ahí, pero que está Claro. siendo finalmente admitida, te deja saber de que no, no estamos solos. Hay otros espacios a través del mismo universo o incluso podrían ser universos paralelos. Yo no sé porque yo no tengo la certeza, yo tengo la especulación. Pues el espiritismo admite la pluralidad de mundos habitados como uno de sus fundamentos, como consecuencia de la palingenesia, del proceso palingenésico. La resurrección, desde nuestra perspectiva, simplemente fue una distorsión, una forma materialista de transformar la reencarnación. Porque es interesante que se le adjudique a Jesús, yo no sé si es cierto porque yo no estuve allí, si estuve allí no lo recuerdo, pero alegadamente le dijo a Saqueo que tenía que regresar a la vida para poder ver el reino de los cielos y que él le dijo, pero ¿y cómo yo hago eso?
Él le dijo, bueno, tienes que volver a nacer. Y eso se ha convertido todo en una simbología de que con agua vuelves y naces. Y no, los judíos del tiempo de Jesús Era- conocían lo que era la reencarnación, así que eso no era tan simbólico, era literal. Debes volver a nacer para ver el reino de los cielos, como le decía Correcto. Jesús, para ser de los bienaventurados, para poder tener más y disfrutar de lo bueno, hay que constantemente volver a nacer. Así que a nosotros nos parece que se ha convertido la resurrección en la zanahoria frente a la caña para que las personas caminen. Se ha convertido en el cebo para poder llenar iglesias. Se ha convertido en la razón, en mercadeo. Una de las técnicas que tú utilizas para poder vender cosas es dar un sentido de urgencia. Y lo que es la salvación y la resurrección se han convertido en el cebo para dar un sentido de urgencia. Conviértete hoy, arrepiéntete, ven aquí porque mañana es muy tarde. Esto viene y se queda. Y Cristo llega viniendo, lleva viniendo hace 2000 años y va a seguir viniendo hace 2000 años más, porque lo que han hecho es convertir en algo material algo totalmente espiritual. Y eso es muy triste. Lo que dijiste de los judíos creen en la reencarnación y como tú dijiste, que se puede tomar como simbólico y como literal, lo de Sí. que tienes que volver a nacer, porque tal vez una persona en vida misma puede adquirir una conciencia donde podríamos decir como que, mira, él es una persona nueva, él Ujú. volvió a nacer, ¿Mm? se puede, ¿verdad? Se puede entender de esa forma simbólico, pero también se puede entender literal porque ellos creían en eso. Los Sí, judíos de esos tiempos creían en la sí, reencarnación. correcto. So que Y todavía hay judíos que lo sostienen los- y hay sectas en el Islam también. Y volvemos a lo dicho anteriormente. El concepto reencarnacionista no es nuevo. Esto no es una novedad de Brian Weiss para acá. Ujú. Esto es algo que ha existido en toda la humanidad. Que no nos lo hayan dicho, bueno, pues adivina por qué. Porque no hace parte del dogma, no hace parte de las razones de darte un porqué. Ahora mismo tienes que obedecernos y pertenecer a nuestro grupo. La reencarnación te libera de todo eso. Y la reencarnación tal vez no le convenía a lo mejor de esto mucho por cuestiones de que a lo mejor la gente dijera, pues olvídate, en otra vida después hacemos las cosas bien. De Ya, hecho, olvídate de eso, ¿me entiendes? Que no da el sentido de urgencia que sí, da la resurrección sí, de que hago las cosas bien porque si no me voy, exacto. entonces la reencarnación es como que en otra vida hacemos las cosas bien, vamos a vacilar acá. Pues eso sería exactamente, y esa es una distorsión de lo que el concepto enseña, porque incluso en culturas y países que son reencarnacionistas, no se vive la vida loca, pensando de que después lo resuelvo. No, porque hay un sentido de responsabilidad que viene como consecuencia, porque hoy estás haciendo tu futuro. Lo que mañana recoges es lo que hoy siembras. Entonces, en el individuo reencarnacionista no hace falta ni un disuasivo como un infierno, ni una recompensa como un cielo. Hace falta conciencia y conciencia solidaria, conciencia de yo no me voy a portar bien porque me van a dar algo. No, yo me voy a portar bien porque estoy aprendiendo que es lo correcto. Esa es la razón por qué también decía a mis amigas y amigos ateos que estamos más cerquita de lo que piensan, porque desde el espiritismo no se está trabajando y haciendo el bien para ganarse algo. No estamos buscando monedas espirituales o cosas así por el estilo. Es que es lo correcto, es lo que llamamos el deber, es una Eso necesidad. es bien interesante lo que estás diciendo, porque si uno ve, por ejemplo, la Biblia, cuando te habla del Génesis de la creación o las diferentes religiones, libros sagrados, que hablan de una creación, Sí, pues no se habla en términos científicos, se habla más con cosas simbólicas y cosas alegóricas, así, ok. sí. Pues porque obviamente en esos tiempos pues no iban a entender, si yo te hablo de que ecuaciones químicas o estructura, no vas a entender, pues te lo simplifico y Claro. entiéndelo. Y te lo hago poesía. Tal vez esto mismo de la resurrección o estas otras cosas que hemos adquirido como doctrinas y dogmas, tal vez son cosas que se simplificaron para que tú te comportaras y entendieras algo, Ujú. como al nene chiquito tú le dices, pórtate bien porque si no Santa Claus no va a venir. Seguro. Entonces el nene se porta bien, eso tiene su funcionalidad, pero Sí, no es real, ¿me correcto. Ese, entiendes? ese refuerzo positivo y refuerzo negativo. Entonces, Eso tiene una utilidad, pero limitada. Ahora, también hay que reconocer que, a diferencia de hoy día, a través del pasado, y esto es por distintas razones, algunas personas escondían ese conocimiento
y lo limitaban a los más estudiosos, a los eruditos, a los que estaban en el círculo interno. Y eso hoy lo podemos ver como algo impropio, pero es comprensible en ciertos sectores, en ciertas culturas y en ciertos momentos históricos, porque quienes difundían cosas que la masa no iba a entender, sabes que lo que les esperaba era que los hicieran a la barbecue, o sea, los iban a linchar. Ya hoy día no hace falta esconder las cosas, hoy día la gente al contrario, ¿por qué utilizamos constantemente las herramientas electrónicas? Porque estamos en búsqueda de información. ¿Por qué existió Wikipedia? ¿Por qué nació Wikipedia, por ejemplo? Porque estamos todo el tiempo buscando información. Y una de las cosas, esto es una frase que acuñó uno de los primeros divulgadores espiritistas, León Denis, escritor francés, decía que el espiritismo viene para hablar a la luz del día. Eh, no viene a hablar en la oscuridad, en cuartos oscuros, no viene a hablarle a un grupito que se suscribió a nuestro ideal. No, el espiritismo es para que todo el mundo lo conozca, para que todo el mundo sepa lo que propone y para que cualquiera lo comprenda. Incluso te digo más, a través de mi vida, no solo aquí en Puerto Rico, tengo también la dicha de que hago parte de una comunidad internacional, pero he conocido personas con niveles muy básicos de alfabetización que entienden muy bien lo que el espiritismo plantea y personas con dobles doctorados o estudios Ujú. postdoctorales que son espiritistas, hasta en la NASA tenemos y en la estación, en la Agencia Espacial Europea también, personas que son espíritas, pasando por todos los que estamos de por medio, entre esos dos extremos. El espiritismo no es algo sumamente complicado para gente sobre promedio de inteligencia, no, todo depende de cómo lo conversemos. Eso es algo bien chévere que pone a pensar a cualquiera, como que en el espiritismo hay muchas personas que son intelectuales y Sí, desde el principio hasta el sol de hoy, o sea, de sí, científicos, personas cultas, inteligentes, sí, educadas, que sí. si fuese algo como que disparate, que están al garete, ¿cómo es posible entonces que tienes pensadores como de ese nivel ahí Premios metidos? Nobel. Hay ¿Entiendes? premios Nobel que han estado en las filas espiritistas. Hay descubridores. ¿Acaso tú no sabías que Madame Curie y Pierre Curie iban a sesiones mediúmnicas? Ya había O escuchado sea, de eso. tenemos a William Crookes, descubridor del talio, del elemento talio, una personalidad totalmente reconocida en el mundo científico del siglo XIX y siglo XX, principios del siglo XX. Tú tienes a eh, Alfred Russel Wallace, co-creador. Muchas personas saben que Charles Darwin Sí, Darwin. escribió sobre la Ajá. evolución de las especies. Sí, pero es que no te enseñaron en la universidad, y esto tiene una razón de ser, que Alfred Russel Wallace fue el co-descubridor con Charles Darwin de la teoría de la evolución de las especies. ¿Por qué no te lo enseñaron? Porque Alfred Russel Wallace es espiritualista y él se suscribía a la idea del progreso espiritual. Y eso era inconveniente a la academia, porque le restaba credibilidad a su trabajo científico de acuerdo a aquellos estándares. Y ciertamente, Bruno, hay miles y miles de personas que han sido públicamente reconocidas, que han estado cerca de los estudios espiritistas, si no es que han estado en las filas espiritistas. Y dijiste que Marie Curie ha estado en sesiones espiritistas. ¿Cómo es una sesión espírita? La gente, amor, pensará como que cuija, Ajá, oscuridad y las cosas velas, raras. Sí, seguro. ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues mira, depende de la metodología. Volvemos al área de ciencia. Depende de la metodología y el objetivo. Y te voy a dar 4 ejemplos. El primero de ellos, existen sesiones experimentales. Son sesiones que son para generar efectos físicos, corroborar la continuidad de la vida después de la vida física a través de movimientos de objetos, a través de aporte de objetos, a través de materializaciones de espíritus o materializaciones de manos, de pies, de plantas de los pies para dejar una impresión, distintos tipos de efectos físicos. Eso existe. A la vez, existen en las experimentales recopilación de datos, entrevistas a distintos espíritus que demuestran su identidad, quiénes fueron, que fueron personas que vivieron, eh, y comenzamos a hacer entrevistas en distintas áreas. Para darte un ejemplo, hace poco estuvimos participando de un estudio internacional y cuando decimos internacional nos referimos a que participaron distintas organizaciones espíritas de distintos países del mundo a través de diferentes mediums
que no nos hablamos unos a otros con un mismo set de preguntas para entrevistar espíritus en relación a sexualidad. Estamos hablando de sexualidad, homosexualidad, transexualidad, distintos matices dentro del tema de la sexualidad. Y se hizo ese estudio y esperamos el año que viene publicar los resultados. Pues ese es un tipo de sesión mediúmnica, sesiones de experimentación. Existe otro tipo, te hablé de 4, ¿verdad? Existe un segundo tipo y son las sesiones de orientación. Sesiones de orientación son cuando nosotros recibimos, lo dice la palabra, orientaciones de espíritus amigos, benefactores espirituales, espíritus sabios, espíritus muy benévolos y prudentes, que tienen algunas instrucciones o tienen algunas indicaciones que darnos para nuestro mejoramiento de vida, o a la misma vez podrían ser como observaciones de carácter de panorama general que nos pueden servir para el día a día. El tercer tipo de sesión mediúmnica que existe son las de esclarecimiento. Ese es el término. Estaba traduciéndolo. Las de esclarecimiento. ¿Te acuerdas que hace un rato hablamos sobre cómo la comunicación es una necesidad y hay personas que dejan el cuerpo físico y están totalmente fijados en la vida física? Pues en muchas ocasiones esos individuos son traídos a las comunicaciones de esclarecimiento para ayudarles a esclarecerles su situación. Te voy a dar un ejemplo concreto. En una ocasión, una persona nos solicitó apoyo para un familiar que estaba diagnosticado terminalmente. Le habían dado no sé cuántos meses de vida. Y esa persona quería, como también tenemos conocimientos en tanatología, que es la ciencia que trata sobre la muerte incluida en la vida, pues quería que le ayudáramos a dialogar, a desahogarse, a irse preparando a esa persona. Ya esa persona estaba entrando en una fase final de su etapa de vida. Y efectivamente, pues fueron unos compañeros hacia la residencia, se coordinó todo, se fue a hablar con la persona y parte de lo que la persona dijo era, a mí no me vengan a hablar de morirme, a mí no me vengan a hablar de eso, vamos a hablar de cualquier otra cosa, pero yo estoy bien. Estamos hablando del individuo terminal que estaba en etapa final. A mí no me hablen de eso, yo no quiero hablar de eso, yo no quiero pensar en eso. Bueno, pues se hizo lo que se pudo. Pasaron varios meses y en una sesión de esclarecimiento, que no es otra cosa también para que las personas tengan una idea. No hace falta oscuridad, no hacen falta velas, no hace falta vestirnos de blanco, no hace falta nada. Lo que hace falta es que nos sentemos en un área cómoda, individuos que tienen facultad mediúmnica o sensibilidad para interactuar con el espacio extrafísico y otros individuos que podemos apoyar el proceso. Y ya está. Eso es lo que hace falta. Eso es todo lo que hace falta. Bueno, pues en una sesión de esclarecimiento, una medium, una persona comienza a decir, aquí hay un caballero con tal y tal y tal descripción, y lo único que está diciendo es, a mí no me vengan a hablar de muerte de nuevo. Esa medium no estuvo en este proceso. Eso fue hace meses antes de que ella estuviera en el grupo. Y cuando comenzamos a dialogar con el amigo, él insistía en que él no entendía qué está pasando, pero él no entiende por qué la gente, él le habla y la gente no le responde. Así que cuando hablamos de ese tercer tipo de esclarecimiento, esas sesiones de esclarecimiento son la de ayudar a una persona a ubicarse en el espacio extrafísico, a reconocer que la transición fue un hecho, a comenzar a pensar mejor en vez de su cotidianidad y a lo que estaba acostumbrado a hacer en aquellos familiares que le precedieron, que desencarnaron antes que él, que tal vez hayan amores, hayan afectos que pueden recibirle. En la inmensa mayoría de las veces, Bruno, lo que hemos notado es que esos afectos han estado cerca, pero como la persona se ha puesto unas gringolas y solo está mirando hacia el lado físico, no les hace caso. Así que el esclarecimiento logra romper esa barrera y ayudarle a reubicarse. Y el cuarto tipo de sesión mediúmnica es lo que llamamos desobsesión. Y tendríamos que definir qué es desobsesión y qué es obsesión. La obsesión tiene dos connotaciones. Uno es lo que te van a enseñar en la escuela de psicología, en las clases de psicología, ¿verdad? Cuando tienes una idea fija sobre
un objeto, una persona, estás obsesionándote con Eso. eso. Pero la connotación espírita tiene que ver con otra cosa. La obsesión es la influencia perniciosa o perjudicial que ejerce un espíritu sobre otro. Así que una persona puede estar, ya no hablamos de obsesionada, sino obsesada. Una persona puede estar siendo obsesada por otra. O una persona puede ser obsesora de otra. Obsesada es que el espíritu está obsesionado con él, Está obsesándole. dándole. Exactamente. Si la persona está obsesada, es porque hay otro espíritu que le está obsesando, ejerciendo una influencia Exacto. detrimental para su salud, para su psiquis, para sus emociones. Pero la obsesión puede ser de distintos tipos. ¿Ves por qué esto es ciencia? Porque es que esto está compartamentalizado, el conocimiento tiene orden. Puede haber obsesión de encarnado a desencarnado. Por ejemplo, las personas que pasan por duelos sumamente complicados, pero no es solamente que necesito la compañía y extraño la compañía de tal persona que falleció. No es solo eso. Es que se pasan reclamándole, se pasan exigiéndole, se pasan maldiciéndole, se pasan hablándole pestes a esa persona que falleció. Ese individuo encarnado que está manteniéndose así es un obsesor del desencarnado. Ese desencarnado probablemente no puede ocuparse de lo que está haciendo en el espacio físico porque constantemente está siendo imantado por ese obsesor encarnado. También puede haber obsesión de desencarnado a encarnado. Y ahora estamos invirtiendo simplemente el espacio, pero pueden haber situaciones de robo, situaciones de asesinato, situaciones de violencia distintas, situaciones donde el individuo eh, siente, y estoy hablando ahora del desencarnado, que ese encarnado me debe algo, me hizo algo. Hay algo que entre nosotros ha creado una fricción tal que yo estoy todavía fijado en el dolor de lo que ocurrió. Así que existe un obsesor desencarnado y un obsesado encarnado. También existe la obsesión de desencarnado a desencarnado. Y esa es Allá, interesantísima ese, también. allá en el mundo, allá en el Están los dos espacio. peleando o uno de ellos victimizando al otro, exactamente. Y ese han sido interesantísimo poder dialogar con ellos en esas instancias. Y por último, existe la obsesión de encarnado a encarnado. Y esas son más fácilmente de verla en las relaciones de codependencia, en las relaciones de abuso y codependencia. Ese tipo de obsesión es lo que principalmente atienden los psicólogos y psiquiatras Mm. en terapia. Nosotros atendemos los otros tres, principalmente. Eso que dicen, que te va a jalar las patas y eso, pueden hacer bromas o cosas así los Sí, espíritus también, como que sí, molestar, como para dejarse sí, sentir o algo. sí, porque es que eso es para llamar la atención. Mira, dime, hay personas encarnadas que son cruelmente chistosas, ¿verdad que sí? ¿Y qué va a hacer que dejen de serlo una vez dejen el cuerpo físico? ¿Cuál sí? Sí, entonces hay gente morbosa, hay gente terrible, hay gente que hace cosas que no son para nada positivas y no vale ni la pena hablar de eso. Desencarnar, dejar el cuerpo, no los cambió, porque el cambio es un proceso mental, es un proceso de actitud y ajuste. Hasta que la persona no haga ajustes, la persona sigue igual. Lo que simplemente dejó atrás fue el cuerpo físico. Si yo soy hombre, ¿verdad? En este cuerpo encarnado y pues, muero, voy a reencarnar. ¿Les voy a nacer hombre otra vez o puedo nacer mujer? Depende, depende de cuáles son tus planes de aprendizaje. Porque hombre o mujer o identificarte de cualquier manera genera unas oportunidades de lecciones de vida. Entonces, lo que sí te puedo decir es que todos hemos sido de todo. Eso sí te lo puedo decir con certeza. A través de la historia de esta humanidad o de cualquier otra en que hayamos encarnado, previo a que naciera esta humanidad hace varios millones de años, todos hemos sido de todo y todos vamos a experimentar todas las lecciones que nos sean útiles. Sí, sí, ok, dijiste planes. Entonces, un espíritu planea el cuerpo que va a encarnar o porque entiende que le hace falta desarrollar algo. ¿Cómo puede llegar a esa conclusión de decir, bueno, yo creo que me falta esto, esto, lo otro?
o hay como que otros espíritus más superiores que te dicen como que te falta más humildad, te falta más de esto, necesitas esto. ¿Cómo, si sabes Sí, sí. cómo es que yo llego a la conclusión de que me falta esto y tengo que pulirme mejor en esto? Creo que nacer a hombre en este lugar geográfico puede dar esas oportunidades. Pues mira, ocurren ambos escenarios de los que mencionaste. Hay personas que tienen la suficiente madurez y conciencia para hacer un autoanálisis y pueden comenzar a desarrollar planes por sí mismas. Generalmente, como quiera, se rodean y consultan a otros más sabios que ellos, claro está, porque parte de esa autoconciencia es reconocer límites. Y hay personas que no. Hay personas que, tal como ocurrió cuando, oye, podría ser que algunos de nosotros le preguntamos a nuestros padres antes de tomar una decisión universitaria. ¿Mm? Algunos no, pero deben haber personas que sí. Y nuestros padres nos dieron su insumo, nos dieron su recomendación, nos mencionaron, pues algunos pueden ser que nos hayan hablado sobre nuestras fortalezas, en qué somos buenos, has considerado esto otro. Esa misma dinámica se da en el plano extrafísico. Todos nosotros estamos rodeados de muy buenos espíritus. Lo que pasa es que no siempre les hacemos caso y no siempre decidimos eh, seguir orientaciones, porque son recomendaciones, no son instrucciones que tienes que seguir como si fuera un sargento en la milicia. Realmente son recomendaciones muchas veces basadas, por supuesto, siempre en el amor y en la experiencia. Así que tú puedes hacer tu propia experiencia, pero puedes recibir la retroalimentación de De otro. otros. ¿Sí? Los planes de vida, eso sí, Bruno, esto es importante aclararlo. Los planes de vida nunca son a expensas de la libertad de otro. ¿Y qué quiero decir con eso? Nadie reencarna para ser violado. Nadie reencarna para ser asesinado. Nadie reencarna para ser abusado. Nadie reencarna para eso. Porque eso sería eximir a quien lo hizo. Eso sería liberarle de cualquier responsabilidad. Es más, eso sería justificar el por qué ese tipo de violencia ocurre. ¿No? Esa violencia ocurre porque hubo un violador, porque hubo un asesino, una asesina, porque hubo una persona que forzó, que violentó. Es porque ocurrió. No tiene que ver con un plan de vida para yo desencarnar eh, en esas condiciones. No. El plan es más para mantener la ley de progreso, que es progresar en otras cosas más morales o cosas así, no Correcto, para correcto. elegir ser violado o algo No, así. porque de hecho la razón de por qué todo eso acarrea consecuencias detrimentales para quien lo hace, no solo en lo legal, sino espiritualmente hablando, es porque es un acto que va contrario a la ley del progreso y estás trastocando el progreso de otra persona. Así que, En no. el caso de la comunicación con los espíritus, Ujú. creen en la pluralidad de los mundos, Sí, ¿verdad? Que los otros mundos habitados, este, la mayoría de las comunicaciones más se mantienen con espíritus que se encarnan físico o también hay bastantes comunicaciones con esos otros espíritus que están más adelantados, a lo mejor en otro planeta, otro mundo, etcétera. existen ambas. Existen comunicaciones con personas que hemos conocido, personas desconocidas, pero que han sido de este orbe, de esta tierra, y hay efectivamente también comunicaciones con personas desencarnadas de otras tierras, por llamarlas de alguna manera, ¿verdad? Y existen también encarnados de otras tierras. Sin embargo, siempre levantamos la voz de cautela, de precaución, de ser abusados, de estar un Mm. poquito atentos a las comunicaciones que son grandilocuentes, que dicen que son con grandes cosas o con grandes nombres o con grandes atributos, porque hay, tal como hay personas que se entretienen engañando, haciendo fraudes, esquemas, Mm. los que nos llaman todos los días diciendo que nos ganamos un Que carro. tienen esa agilidad para... Claro, pues de igual manera hay gente en el espacio extrafísico que se entretienen engañando. Y muchas, muchos comunicantes de ese tipo, lo único que necesitan es público atento. Así que toda comunicación tiene que pasar por un rigor de análisis, por un rigor de verificar la fuente.
alguien de otro mundo probablemente tenga unas experiencias que no son relacionables con nuestras experiencias. Entonces hay que agarrar con Ujú. cautela porque hemos conocido grupos, no espíritas, por supuesto. Hay mucha gente comunicándose con espíritus, pero ustedes le tienen que poner otra etiqueta, Ok. ¿ok? Desde carismáticos a esto, a lo otro, a lo que sea. Son espíritus, al fin y al cabo. En el plano espiritual no hay ni deidades, ni ángeles, ni demonios, ni sílfides, ni duendes. Lo que hay son espíritus. Ok. Que se llamen bajo esos otros nombres es para poder responder a los paradigmas de los individuos con los que están comunicándose. Pues he conocido personas que alegadamente estaban hablando con estos individuos de otros planetas y todo estaba muy bonito mientras hablaban de paz y amor universal, hasta que comenzaron a decirle, bueno, y ahora vamos a hacer reencarnar al nuevo Mesías, que lo vamos a implantar desde una nave espacial en el vientre de una virgen. Ustedes tienen que dejar de asistir a este grupo y encerrarse en una cabaña y nosotros nos vamos a encargar del resto. Enloquecieron, estaban obsesados y era el caldo de cultivo perfecto para ese tipo de obsesión, ese tipo de engaño, porque eran personas sumamente crédulas y toda comunicación con cualquier persona ya lo daban por bueno. Y eso no es un método espiritista. Sí, porque imagínate, salen cualquier cosa y se crean un montón de lo que eras ahí. Hay un montón de locuras, hay muchísimas. Conocí a otro amigo que participaba de un grupo donde alegadamente allí venía a hablar el arcángel Miguel y la Virgen María. Y todo estaba bien bonito mientras se hablaba de Cristo, de paz, de amor y de trascendencia y de la venida del Señor y todo eso, hasta que un día le dijeron, prepárense que el mes que viene un terremoto para Puerto Rico que va a hundir la isla bajo un maremoto. El hombre, el amigo mío, salió corriendo, salió y se mudó de país. ¿Qué pasó? Pues interesantemente, en ese país donde se mudó ocurrió un gran terremoto, sufrió por primera vez en su vida la experiencia de un terremoto real. Obviamente aquí en Puerto Rico no pasó nada de eso, era un engaño, pero él tuvo que pasar por una experiencia contundente para decir, no debo ser tan Hay crédulo. que dar- Claro, Ahorita dijiste, no hay ni ángeles, ni demonios, ni delfos, ni... Ok. Un cristiano que escucha esto podría decirle, bueno, a lo mejor sí tienen comunicaciones con algo más allá, pero esos son demonios. Lo que le están hablando a ellos son demonios para engañarlos, porque el demonio se viste como ángel de luz también y puede engañarlo. Algo con lo que uno pueda contrarrestar eso o que se pueda argumentar. pues mira, ¿Por qué no es así? claro, bueno, podemos argumentarle muchísimas cosas, pero hay dos principales que hay que recordarle a cristianos que piensen así. Según dicen, en un momento dado, los discípulos de Jesús le dijeron que Jesús debía reprender a un individuo que no andaba con ellos, no estaba en su ganga, pero que hacía cosas en nombre de Jesús. Y Jesús les dijo, no, si no, aunque no esté con nosotros, si no está contra nosotros, por nosotros es. Así que si eso fuera cierto, pues a los cristianos se les olvida que no todos los que son cristianos, pero están haciendo lo que Jesús haría, están con Jesús. Eso es lo primero que yo le cuestionaría, si se les olvidó eso que dice ahí. Yo no sé si es cierto porque yo no estuve allí, pero como ellos le adjudican verdad absoluta a eso, pues deberían recordar cuál es el versículo y en dónde está escrito. Lo segundo es que ya es un dato histórico que la inmensa mayoría de la gente no sabe y es qué es un demonio. ¿Qué significa demonio? Demonio viene de la palabra daimon, la palabra griega daimon. ¿Qué es daimon? Daimon lo que significa es genio o espíritu. ¿Y qué significaba daimon antes de que el cristianismo se formara como religión? Daimon era cualquier espíritu. No es que era bueno ni malo, cualquier espíritu. Así que hablar con un daimon o recibir una instrucción de un daimon era recibir la instrucción de un espíritu. ¿Cómo tú sabes si es bueno o malo? Por los resultados, por la recomendación, por Eso la orientación. que sí, estamos hablando con Diamond, con demonios, que son espíritus. Son espíritus, exactamente. Y ellos también, cuando hablan del Espíritu Santo, realmente de lo que están hablando es de un daimon santo. En la filosofía, me gusta la filosofía y Aristóteles habla
de la felicidad y cuando la describe usa la palabra daimon también, y los griegos, Eudaimonía, daimonía, correcto, que es de buen genio, genio, buen sí, espíritu. de buen espíritu. Así que en términos hasta inclusive, si nos vamos técnicos así, pues también sí, demonio, porque representa, significa lo mismo, espíritu. Sí, realmente. Y ustedes no niegan que sí, hay buenos espíritus, como el mismo ser humano, y buenas personas, malas personas, pues así mismo hay espíritus eh, que no bondadoso. sé si es que se llaman, como ustedes le dicen, buenos o malos, sino uno Ajá. que está más avanzado y otro que esté más... Pues depende de cómo te gusta, porque hay personas que todavía su visión es de cosas buenas y malas. Exacto. Pues entonces, si su visión es todavía de blanco y negro, pues sí, hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Pero realmente lo que hay es buenos espíritus experimentados con conocimiento y hay espíritus ignorantes, todavía sumidos en la ignorancia, en el apasionamiento, en la venganza, en el odio, en todo eso. Tal como hay seres humanos, porque los espíritus son los seres humanos sin cuerpo. ¿Por qué el espiritismo no cree en la pena de muerte? Ay, qué buena pregunta, excelente. Bueno, ahora, esa también tiene varias razones. Una de ellas es porque la pena de muerte no es la solución a la violencia. La pena de muerte, de hecho, ha demostrado fracasar en contra, no ha sido un disuasivo. Y esto se conoce estadísticamente hablando, no solamente por los espíritas. Estadísticamente hablando, se sabe que la pena de muerte no disuade. Lo que hace es que entretiene, asusta momentáneamente. Pero ninguna persona que agrede a otra hasta la muerte está pensando, ay, déjame detenerme porque me van a matar entonces después. Eso no Mm. existe. Segundo, porque realmente una persona que, si eso se adjudicara solo a lo que es violación o asesinato, realmente estos son personas enfermas. No necesariamente son personas malas, en el sentido de a lo que le adjudicamos maldad. Son personas realmente enfermas. Y cortarle la vida física es soltar a un enfermo. Realmente lo que estás haciendo es liberando a un enfermo. Y lo que deberíamos entonces estimular es que si nosotros como sociedad hemos fallado en procurar que todos los individuos disfruten de una armonía que les permita superar y mejorar sus enfermedades, si nosotros hemos fallado y tenemos a estos individuos que cometen esto, ¿qué tal si efectivamente nuestro departamento de corrección cumple con eso? Y puede ayudar entonces a que los individuos se vayan corrigiendo en preparación a futuras vidas. No lo asesines, porque matar al que mata para demostrar que matar es malo es ser hipócrita. ¿Verdad? Es lo Sí, mismo. estás Está haciendo lo mismo, pero institucionalmente. Y de hecho, la pena de muerte es institucionalizar el asesinato. Así que hay muchísimas razones de por qué realmente la pena de muerte, además de que históricamente hablando también la pena de muerte se ha utilizado para perseguir grupos minoritarios. Tú vas a notar, principalmente en los Estados Unidos, por ejemplo, uno de los países que más defiende los derechos humanos, pero es uno de los países con mayores condenados a pena de muerte en el mundo. Creo que es seguido después de China, para que tengan una idea de lo que es la hipocresía política, ¿no? Pero eh, la pena de muerte no sirve de disuasivo. Generalmente se utiliza en los Estados Unidos para negros y latinos y personas de minoría, porque vas a notar que no son negros y latinos adinerados. Son personas de minoría racial y minoría social. Así que no, la pena de muerte es un fracaso en el manejo y administración de nuestras sociedades. La pena de muerte debería pasar a ser un recuerdo de algo vergonzoso por donde pasamos. Deberían existir alternativas y las tenemos. Lo que pasa es que hace falta la voluntad. Y yo quiero felicitar a todas las personas de este grupo y todas las personas que a través de los años, de una forma u otra, han reflejado su rechazo, su repudio a la pena de totalmente. muerte. Porque rechazar la pena de muerte no es eximir a quien hizo algo de que no cumpla. Al contrario, es decirle, ¿sabes qué? Te queremos pensando todos los días en lo que hiciste. Esa reflexión hace falta aquí y ahora. Así que eso es lo que sigue. Sí, que mucha gente, pues, cuando ven que es algo tan grave, por ejemplo, el caso de Berlejo, Ujú. mucha gente, pues, indignado con lo que pasó, Claro, pues, pena de muerte. Otros lo ven más por
razones tal vez económicas, donde tú le estás pagando un preso, dentista, comida, etcétera, pero si te das llevar, como que sería algo bien, una minoría a la que le darías pena de muerte, como que cuánto te ahorraría, no sería tampoco algo No, wow, como realmente que no. no, y, Más se ha gastado apresando personas que tenían marihuana mm, que apresando personas que que podían ser electas para la pena de muerte. O sea, eh, nuestro sistema judicial necesita todavía continuar mm. revisándose. O sea, si tú fueses a decirle a alguien que está escuchando este podcast, eh, un libro, si pudieras recomendarle un libro para empezar y que se vaya introduciendo en esto del espiritismo y pueda aclarar otras dudas, ¿cuál sería ese libro? Diantre, uno nada más. Dame tres, pero con el que debe empezar. Empieza por aquí y... Mira, lo que pasa es, Bruno, me la pones difícil porque no quiero sonar como que me voy a dar autopromoción, pero te voy a dar las razones. Yo les recomendaría un libro que se titula El espiritismo libre de sincretismo religioso. Míralo aquí, ya Sí, lo tengo. y Este libro es buenísimo, yo lo leí completito. sí, Aquí aclaran la diferencia con las otras religiones, sí, todo eso está... esa es la razón. Es porque lo escribí no hace tanto, te estoy hablando en Arroyo y Habichuela, y además de eso, comienzo aclarando, vamos a hablar de lo que no es espiritismo, pero que tal vez piensas o te han dicho que es. Vamos a hablar de eso primero. Esa es la primera mitad del libro. Y una vez puedes ver el panorama de todo lo que son otras creencias, lo que son otras formas de ver la vida, lo que son productos de un proceso histórico, ya estamos claros que nada de eso tiene que ver con espiritismo. Ok, ahora vamos a la otra mitad del libro. Vamos a hablar de lo que es espiritismo. Y lo hacemos de una manera sucinta, resumida, ¿no? Porque es dificilísimo en ciento y pico de páginas poderte resumir todo lo que hay que decir sobre el espiritismo. Pero esa es la razón de por qué te diría, este sería un buen libro de comienzo. El segundo libro que entonces te diría que deberías leer es el primer libro espiritista, el libro de los espíritus, porque el libro de los espíritus, aunque fue escrito en el siglo XIX, vamos a suponer lo siguiente. El libro de los espíritus, de hecho, su autor, el fundador del espiritismo, era un intelectual. Así que vamos a suponer que no dominemos muchas palabras rebuscadas, que no le demos oportunidad a la introducción. La introducción es relativamente extensa. Mira, mi mejor recomendación es que agarres el índice, veas los temas y comiences con un marcador tachando aquellos que vas leyendo de acuerdo a tu interés. Al fin y al cabo, si te mueves entre todas ellas, el libro está escrito en forma de preguntas y respuestas, vas a terminar habiendo leído el libro. Y el tercero sería el libro que es el espiritismo, también de Allan Kardec. Porque si a la altura de haber leído el espiritismo libre de sincretismos religiosos y haber leído el libro de los espíritus, todavía necesitas reforzar para tener conversaciones con otras personas sobre lo que te plantea y lo que es y no es el espiritismo, ya está. ¿Con qué es el espiritismo? Se acabó. Se terminó la Ahí, conversación. ahí se te va a quedar bien claro. Sí. Y ya en este podcast hemos dicho que el espiritismo no leen cartas, no leen la bola de cristal, Tampoco. no te van a cobrar Por nada. por nada, creen en la reencarnación, Sí. es una ciencia, es una Sí. filosofía. ¿Cuáles son los principios morales esos principios morales que cree el espiritismo no son contrarios probablemente al cristianismo que tú crees o a No. otra religión que tú crees, porque son principios universales Universales. del bien y del amor? Así mismo. Lo que cuando tú evalúa, escucha todas estas cosas. O sea, yo espero que después de haber escuchado este episodio, como que la gente esté más clara, ¿me entiendes? Tenga otra Sí. perspectiva, aquellos que piensan como que periodistas, pues estos son vestidos de blanco, se reúnen en un cuarto ahí, hacen brujerías o trabajo, Ujú. o que si yo le pago a este para que le haya hecho un encanto al otro, esos son otras religiones, ¿ok? Eso tiene que ver con otras cosas, no con espiritismo. Así que espero que la gente esté clara. José. Hablaste al principio de la escuela espiritual Allan Kardec. Sí. Háblanos un poco de eso.
ustedes dan como unas clases, unos cursos, ¿verdad? Sí, Para explicar todo esto a más profundidad. Háblame un sí. poquito de eso. Pues mira, la Escuela Espírita Allan Kardec nace en el año 2006 y es un esfuerzo educativo. Ahora mismo tenemos la dicha de que somos una escuela híbrida, en el sentido de que hacemos actividades virtuales y actividades presenciales. Nuestro salón está en Cupey, aquí en San Juan, Puerto Rico. A pesar de que estamos en San Juan, Puerto Rico, ahora nuestro alcance es mundial. Tenemos socias y socios de México, Uruguay, Argentina, España, de distintos países del mundo y de distintos estados de Estados Unidos también. Y gracias al trabajo educativo que hacemos. Nosotros tenemos, Bruno, un curso y es un curso gratuito. Sin embargo, es un curso sistematizado. Así que se toma un prontuario. Imagínese que usted va a la universidad, pero esta vez va a estudiar espiritismo. Y va a estudiar el espiritismo a través de muchísimos temas que tienen que ver también y se trae literatura vigente, actual y ejemplos cotidianos, ejemplos de sociología, de política, de psicología, de humanismo, de todo. Porque el espiritismo puede hablar sobre todo esto, porque todo eso es actividad humana y los humanos somos espíritus. Así que tenemos un curso que comienza ahora próximamente el 4 de septiembre. Si a usted le interesaría y le gustaría participar de ese curso o saber más siquiera, vamos, si a usted le gustaría saber más sobre nuestro curso, lo único que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico, porque por correo electrónico le vamos a enviar la orientación principal, le vamos a enviar la hojita de registro, que lo único que usted tiene que hacer es poner su nombre, su teléfono, su correo electrónico y de qué país es que estaría participando. Y nosotros el día 4 de septiembre le vamos a esperar o en nuestro salón o por Zoom, porque puede participar de la reunión de orientación que es el 4 de septiembre. Nuestro correo electrónico es facilísimo. Espiritismo en PR. Espiritismo en Puerto Rico. Espiritismo en PR arroba gmail.com. Usted nos envía un correo electrónico. Me interesaría, me gustaría información, me gustaría participar del curso y ya por ahí nosotros le respondemos entonces con las instrucciones y el enlace para que llene la hojita de registro para el curso. Posteriormente le vamos a hacer llegar porque la hoja pregunta, ¿usted va a venir presencial o va a ser por Zoom? Dependiendo de lo que respondas, si es por Zoom, te vamos a enviar el enlace de Zoom para vernos entonces el 4 de septiembre. Si es presencial, te vamos a enviar nuestra ubicación, que estamos en Google Maps. Usted rápido busca Escuela Espírita y somos los únicos que le vamos a salir porque estamos debidamente registrados en Google Maps también. Y ese curso, el propósito es, como bien tú dijiste, Bruno, es orientar, es esclarecer. Nosotros hemos tenido a través de los años personas de todo tipo de trasfondo, de todo tipo de creencia y de falta de creencia. Hemos tenido de todo. El curso no es para fabricar espiritistas. Eso no es nuestro objetivo. El espiritismo no es proselitista tampoco. Nosotros hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos por reciprocidad, lo hacemos por amor, lo hacemos por compasión y empatía a la humanidad. Lo hacemos porque nos ha hecho tanto bien en nuestras vidas que sería egoísta no ayudar a que otras personas descubran que les puede hacer mucho bien a ellas también, si ellas así lo deciden. Así que todo esto se hace de manera gratuita y lo único que le solicitamos es que si usted se matricula en el curso dije que no tiene costo, pero hablamos de matrícula porque una vez comenzamos el curso no se admiten más estudiantes, porque es sistematizado. Cada clase se construye sobre la anterior. Entonces, sería imprudente que nuevas personas se añadan cuando tal vez vamos por la clase 8 y hacen preguntas de la clase 1. Ujú. Entonces, no, por no faltarles a su interés y no faltarles a quienes ya llevaban 8 clases con nosotros, pues decidimos, mira, mejor no matriculamos más personas después que se abre y así quienes ya están siguiendo nos vamos al mismo ritmo. Así que si no, tendrían que empezar el próximo. Eh, ¿Cuánto dura más o menos el curso? Mira, el curso completo dura 10 meses porque está dividido en 3 cursos, en 3 programas, programa 1, programa 2 y programa 3. El programa 1 es lo que yo llamo el filtro. ¿Por qué yo le digo el filtro? Porque en el programa 1 a veces hay personas que piensan que el espiritismo tiene que ver con hechicería.
tiene que ver con hacer cosas que no son, tiene que ver con decirles el futuro, tiene que ver con cosas que no son del espiritismo. Entonces, en el programa uno le dejamos claro que si eso es lo que busca, aquí no es. Se equivocó de lugar. La matrícula bajó. Exactamente, ahí empezaron 100 y ya vamos por 80, porque habían 20 que estaban buscando cosas impropias y que no tienen que ver con nosotros. Esos necesitan caer en las manos de los charlatanes y de los buscones y todo. Esos son los que hay es que tienen que buscar eso. El programa 2 es en donde comenzamos a hablar entonces de los fundamentos del espiritismo. En el primero ya presentamos qué es, qué no es, quiénes son espiritistas, qué implica ser espiritista. Eso fue el programa 1, el filtro. El programa 2 vamos a hablar, muy bien, ya sabemos lo que no es, vamos a hablar de lo que es. ¿Y en qué fundamenta esa filosofía que se deriva de lo investigado? Ese es el programa 2. Y el programa 3 es lo que llamamos filosofía espírita práctica y las leyes morales. Es decir, cómo todo eso que fundamentó a la filosofía espiritista me sirve a mí. Cómo eso me ayuda a ser más feliz. Cómo eso me ayuda a tener una vida más saludable. Y no saludable solo en términos de salud física, salud emocional, salud social, salud familiar, salud en todas las áreas de mi vida. Cómo el espiritismo me está ayudando a mí y por extensión, ahí es que viene entonces la práctica, cómo lo que me hace bien a mí, le puede hacer bien a mi familia, a mis amigos, a mi gente. Que se cree un efecto en cadena positivo. Entonces, son 10 meses, tres Ajá. programas, una vez a la semana. Una vez a la semana, correcto. Y es un curso asincrónico. O sea, una vez en semana, usted va a tener acceso a ver su clase. Las clases están grabadas, así que es un video. Si usted viene presencial al salón o se conectó por Zoom, ambos van a tener acceso a ver nuestra clase ya diseñada. Y una vez en semana nos vamos a reunir para preguntas y respuestas. Vamos a interactuar sobre lo que estuvimos aprendiendo. O sea, que los que vayan a la escuela presencial también van a ir a esa sección que es la de preguntas y respuestas. Sí, la Ok. ventaja que tienen los que van presenciales es que muchas veces antes de comenzar tenemos un diálogo o después de que se ha acabado, pues seguimos dialogando un ratito. Así Exacto. que quienes van presencial, pues tienen la ventaja de que también no solamente interactúan conmigo, sino que en realidad hay muchos socios y socias de la escuela que también son parte del curso y ahí comparamos notas, hablamos de anécdotas, dialogamos, socializamos. Yo tuve la oportunidad de estar en uno ¿verdad? En el programa y para el tiempo que yo estuve, pues no era por Zoom, era presencial completa la clase y todo. Correcto. Pues, yo soy masón y había escuchado ya el espiritismo y tengo amistades de diferentes religiones y pues quise ir y escuchar y aprender y de verdad que me encanta, me respondía a muchas preguntas, ¿me entiendes? Que yo de verdad lo recomendaría, inclusive se lo recomendé a una amiga mía, Mina, que trabaja conmigo allá en Costco, Sí, y fue, lo cogió, le encantó también, sí. Y y ahora yo sé que Mina es aclaró socia de la muchas cosas. escuela. Eso, o sea, la escuela y está pompeada, siempre me habla mucho de eso. Sí, sí. Mi gente, si tienen la oportunidad y son personas de mente abierta, libres pensadores, quieren aprender, como dijo José, esto no es una religión, esto es una ciencia, es una filosofía. Yo creo que deben de hacerlo y deben hacerlo hasta con otras religiones también y otra filosofía, ¿me entiendes? Estudiarlas y hacer una comparación, ¿me entiendes? Muchas personas se aferran a una filosofía nada más, a una religión, y no comparan otras No, cosas. Y uno necesita ni cuestionan. ver de qué trata el espiritismo, de qué trata el cristianismo, de qué trata esto, qué lo otro, porque nos quedamos con lo que nos dicen a veces nuestros papás, que tampoco fueron educados en eso, o me lo Correcto. dijo mi amigo, que esto, que lo otro, pero no sabemos. Y cuando tú estudias, te introduces, lo vas viendo así, cuestionando y cambia tu mente. Si yo no Sí, hubiese ido a ese programa no te de ustedes, enteras. para mí los espiritistas, pues igual, vestidos de blanco, o hacen brujería y cosas así. Sí, Porque sí, eso es lo que había en mi mente. Espiritista, sí, uy, un brujo, ay, ¿me entiendes? Eso era mi sí, sí, mentalidad. sí. Ahora es totalmente
diferente. O sea, nada de vestirte de blanco, nada de collares, nada de brujería, nada de bola de cristal, nada de leer cartas, nada de maldad, ¿me entiendes? Al contrario, es todo lo que tú ves es paz, es gente inteligente, gente que son pensantes, y es como Sí, que tú dices, es algo, es algo tan brutal porque, o sea, tú tener en tu mente algo y que sea totalmente lo contrario. Yo me río a veces cuando veo pues personas criticando cosas, y yo digo, si la gente supiera, como pues que, de hecho, Bruno, hace poquito compartimos en las redes sociales, nuestras redes sociales, una laminilla que dice, el espiritismo es nada de lo que te han dicho y todo lo que no te han contado. Eso literal, realmente es. Y el propósito es que las personas digan, espérate, ¿cómo que nada de lo que me han dicho? Sí, porque es que tú no puedes aprender de espiritismo en tu iglesia. Tú no puedes aprender de espiritismo en tu grupo filosófico, espiritualista o en tu grupo ateo. Nadie ahí sabe lo que es espiritismo, por eso es que están allá. Porque cuando las personas saben lo que es espiritismo, le ocurre lo que ocurrió a Bruno. Bruno no es espiritista, pero Bruno está claro y esa es la razón de por qué yo estoy aquí. Porque Bruno no va a traer personas que lo que van a hacer es recomendar cosas que atentan contra ellas y contra otros. Pues ya él sabe lo que es espiritismo. Faltas tú. exactamente. Gracias, José, gracias por estar aquí, gracias por este episodio, por esta conversación, por aclararnos y aclararle a los oyentes qué es el espiritismo. A Ajá. la gente, ¿en qué redes sociales ahora que las mencionaste ahí? Nosotros estamos en Facebook, por ejemplo, Espiritismo en Puerto Rico. Usted nos puede buscar así. Nos puede encontrar también, tenemos otra página, Escuela Espírita Alan Kardec. Y en Instagram, por ejemplo, estamos como Espiritismo en PR, así como el email, que es Ok, espiritismo en PR. espiritismoenpr@gmail. Nos pueden conseguir en Instagram como Espiritismo en PR. Ya lo También saben. tenemos una página, educacionespírita.com. Ok, eso, Esa es genial, educacionespírita.com, porque ahí tenemos actividades, publicamos videos, tenemos una biblioteca virtual grandísima. Estamos ahora mismo, Bruno, y esto es para finalizar, en un proceso de rescate histórico, digitalizando libros que ya no se publican. Algunos eran libros de aquí de Puerto Rico y otros son libros internacionales. Y ese proceso de rescate histórico es importante para las personas que investigan. Así que en nuestra biblioteca ya tenemos una sección de varios libros que han sido digitalizados para ser rescatados, de manera que cuando ya esas páginas amarillentas dejen de funcionar, están ahí el libro está digitales. ahí. ¿Y cómo se llama la página? Educacionespírita.com. Pasiónespírita.com. Sí, Ya lo saben, mi gente, están las redes sociales, la escuela, el curso que viene pronto en septiembre. Espero que estén más claros con este episodio. No se olviden de suscribirse al canal, compartir este contenido con algún familiar, algún amigo y sobre todo, hablar claro siempre. Nos vemos en la próxima. adiós, gracias.